Muy buenas noches, bendiciones. Damos el honor y la gloria a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos hoy acá. Como pueden ver, hoy tenemos el estudio 100% virtual porque eh, estoy con un poco ahí, con un cuadro de gripe y ha estado lloviendo bastante. Movilizarme de acá a la iglesia con la familia, pues no nos quita el hecho de que tal vez me pueda mojar y hay que cuidarse un poco. Además de que no quiero contagiar a ningún hermano ni ninguna hermana de la fe. Bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, miembros de Casa de Pan y ustedes que nos están acompañando. También hermanos y hermanas, amigos que constantemente, semana a semana, se unen a nosotros, a nuestro estudio. Que Dios los bendiga grandemente. Para mí es una bendición y agradezco montones al Señor por la vida. Agradezco montones al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos. Espero en Dios a poder seguir adelante. Anoche estaba dando una clase y apenas pude llegar, ¿verdad? Porque le agarra uno un ataque de tos y toda esta cosa, pero gracias al Señor, pues con la confianza en Dios vamos a salir adelante. Y gracias doy al Señor también por la oportunidad de um, usar la tecnología, gracias al Señor. Solamente que en este caso eh, Facebook cambió un poquito la ubicación. Antes podíamos hacerlo de manera horizontal, las presentaciones ahora tienen que ser de manera vertical, pero bueno, gracias a Dios podemos transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Y ustedes que tan gentilmente se unen, y gracias también porque tengo hermanos y hermanas que están orando también, y eso yo lo agradezco montones. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta noche. Oramos. Dios, en este momento agradezco la oportunidad que usted nos da, la comunión que tenemos en el Espíritu. Gracias, Señor, por los hermanos, los amigos de Casa de Pan que se unen a este estudio. Oro, Dios, por que usted nos enseñe hoy y podamos verte, Jesús, en el Antiguo Testamento. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. No nos ocupas, no nos necesitas. Para nosotros es un privilegio y es un honor el ser instrumentos suyos. Yo te agradezco el que me permitas, aunque sea, Señor, de manera virtual, el transmitir el mensaje, el estudio en esta noche. Bendice a los hermanos y hermanas en la iglesia, a los amigos que se unen a nuestros estudios bíblicos los miércoles y también los domingos. Oro por aquellos hermanos y hermanas que están, Señor, enfermos, para que usted ponga su mano poderosa de sanidad sobre ellos y usted haga su obra milagrosa en cada una. Según su santa y perfecta voluntad, no queremos pasar encima de ello. Dios, enséñanos ahora y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito sobre José, ¿verdad? Allí en el personaje en Génesis capítulo 37, José. Ah, la vida de José. Y bueno, vamos a ver a Cristo ahí en cuadros a través de José. La vida de José está cargada de enseñanzas. La historia de José es bastante larga. Va desde Génesis 37 hasta Génesis capítulo 50. Dios nos da muchos detalles sobre este muchacho porque es un cuadro, es una prefiguración del Señor Jesucristo. Usted recuerda, la semana pasada hablamos sobre Isaac. Hoy vamos a hablar sobre José. Y sinceramente le digo, este estudio me ha bendecido mucho y espero que lo bendiga a usted también. Lo primero que yo quiero que veamos es que José es el hijo amado por su padre y a la misma vez es el hermano aborrecido por sus hermanos, ¿ok? José, quiero repetirlo, José es el hijo amado por su padre y a la misma vez aborrecido por sus hermanos. Amado por el padre, aborrecido por los hermanos. Si tiene su Biblia ahí, tómela por favor y vámonos a Génesis 37. Mientras usted la busca, quiero decirle que busque alguna cosita, alguna marquita o no sé, tal vez un lápiz ahí, ¿verdad? Donde usted lo pueda poner porque vamos a
nuestro texto base va a ser en Génesis 37, aunque vamos a estar por otros lados de la Biblia, pero principalmente ahí en Génesis capítulo 37. Dice el versículo 1 y 2, Génesis 37, 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José acá, teniendo 17 años, trabajaba como pastor de las ovejas de su papá, junto con sus medio hermanos. Perdón. Al parecer, estos medio hermanos hacían cosas que estaban mal, que no estaban correctamente bien hechas. Y a José le tocó la responsabilidad de reportarlas a Jacob, su papá. Es común pensar, cuando uno lee esto así de buenas a primeras, es común pensar que José hacía esto como para ganarse el favor del papá, que era como el informante, ¿sí? Era como el que pasaba acusando, el acusetas, como llamamos acá, el acusetas de sus hermanos. En otros lares se le diría como el sapo, ¿verdad? La persona, el sapo que anda contando todas las cosas a todo el mundo, el chismoso. Pero sabe, la evidencia que vemos en la Biblia nos lleva a otra conclusión. Dios jamás bendeciría a una persona que hace las cosas con un mal motivo, con un motivo incorrecto. Dios en su justicia no puede dar bendición a una persona que hace las cosas para su ganancia personal. Por la evidencia que vemos en la vida de José, el Señor siempre estaba con él. Y es interesante ver que esta frase se repite varias veces en la vida de José y en las diferentes circunstancias o situaciones en las que se encontraba. Dice, Dios estaba con José, el Señor estaba con José, Jehová estaba con José. Así que lo que él hacía delante de Dios estaba bien hecho. No es que era un chismoso, no era un criticón, ni nada por el estilo. Más bien debemos verlo como un muchacho que hablaba la verdad. Un muchacho que era honesto, un muchacho que era transparente, un muchacho que no le escondía las malas obras de sus hermanos a su papá, sino que más bien exponía las malas obras. Ah, era un joven valiente, era un joven valiente, no tapaba las obras incorrectas que hacían los hermanos, diciéndole a su autoridad, que era su papá, lo que los hacedores de maldad hacían. Lo que pasa es que dentro de nuestra sociedad tan permisiva, y eso ha permeado incluso a los creyentes, tapamos el mal, nos quedamos callados ante lo malo, y eso no está bien. José no lo hacía, por eso digo que es un muchacho valiente, porque él llegaba y le decía a su papá las cosas incorrectas que sus hermanos hacían. En este aspecto, en la vida de José, vemos un cuadro, un tipo o una prefiguración del Señor Jesús. Como le dije, póngale una marquita a Génesis 37 y vámonos a Juan capítulo 7. Ahora, Juan capítulo 7, verso 7, para ver un cuadro, un tipo, un símbolo, una prefiguración en el Señor de José, en el Señor Jesucristo. En esto que acabo de hablar, que José exponía el pecado de sus hermanos. José le contaba al padre lo que los hermanos hacían. ¿Ok? En Juan capítulo 7, versículo 7 leemos de la siguiente manera: no puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Es Jesús el que testifica, como justo que es, testifica de nuestras malas obras. Jesús, quien es puro, quien es santo, quien es luz y su luz es inaccesible, Él es el que testifica de nuestras malas obras. Él testifica de nuestro mal proceder, de los pecadores que somos, evidencia lo mal que somos. Él no nos pasa la mano así en la cabeza o en el lomo, ¿verdad? Y nos dice, no, qué bien, sos un campeón. No, nos dice, sos un pecador y me necesitas. José
Era un hijo amado. Era un hijo amado por su papá. Volvamos a Génesis 37. Génesis capítulo 37. Vamos a estar en esta dinámica de estar llegando a Génesis 37, donde es el texto, y luego vamos a irnos por otro lado para ver la prefiguración de Jesús, o el tipo, o el cuadro de Jesús. Génesis 37, ahora leamos el versículo 3, y veamos ahí que Jesús era amado por su papá, era amado por el Padre. Dice Génesis 37, 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de color, de diversos colores. José recibe una túnica especial, una túnica de diversos colores, una túnica que era cara, que era fina, ¿ok? Esa túnica le estaba dando honor, lo estaba destacando de entre todos los demás hermanos. Estaba diciendo por medio de esa túnica que él es diferente, que José es diferente, que ese hijo es diferente. Jesús es el hijo amado de su padre. Recuerdan, la semana pasada mencioné en 2 versículos que apoyan esta premisa de que Jesús era amado por el Padre. Ahí en Mateo 3:17, cuando Jesús está en el bautismo, que se abre el cielo y Dios Padre habla y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el otro texto está en Mateo 17:5, en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, cuando Jesús se transfigura y se oye al Padre decir: este es mi hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ser amado de su padre, José era odiado, era despreciado, era aborrecido por sus hermanos. Volvamos a Génesis, el capítulo 37, el versículo 4, por favor. Génesis 37, 4. Dice: y viendo sus hermanos, Génesis 37, 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, le aborrecían. Y quiero hablar un poco sobre esto. 3 veces en este capítulo 37 dice lo mismo, dice que sus hermanos lo aborrecían. Lo dice en el versículo 4, lo dice en el versículo 5 y lo dice en el versículo 8. 3 veces dice que sus hermanos aborrecían a José. Vamos a Génesis 37 ahora. Perdón, versículo 5, Génesis 37, 5. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Llegaron a aborrecerle. ¿Por qué le aborrecían? Le aborrecían por la relación especial que tenía con su papá. Y también le aborrecieron por los sueños que tuvo, porque esos sueños hablaban del futuro de José y del futuro de los hermanos. Pero vemos otra razón aparte de sus sueños, por lo que lo aborrecían. Lea conmigo verso 8, Génesis 37, 8. Génesis 37, 8 dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron. Otra vez, aquí está, la tercera vez que se repite esta palabra. Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, veamos, lo aborrecían, a José lo aborrecían por la relación especial que tenía con su papá, lo aborrecían por sus sueños y lo aborrecían por las palabras que él les hablaba. Entonces, sus hermanos, sus hermanos básicamente lo estaban aborreciendo, en resumidas cuentas, por 2 cosas. Primero, lo aborrecían porque José tenía una relación privilegiada con su papá y ellos no. Por una relación privilegiada que tenía José con su papá y ellos no la tenían. Y la segunda razón por la que lo detestaban, por lo que lo odiaban, lo aborrecían, era porque José les hablaba a ellos, o sea, les testificaba, les hablaba a ellos y a su padre de las malas obras que estaban haciendo, así como de su futuro. Entonces, veamos el cuadro. Al Señor Jesús también lo aborrecían, de la misma manera como a José.
los hermanos lo aborrecían. A lo suyo vino y los suyos, sus hermanos judíos, no lo recibieron. El Señor Jesús también fue aborrecido por las mismas dos razones. Lo aborrecían por quien era. ¿Por quién era? Por la relación especial que tenía. Él era el amado del Padre. Lo aborrecían por esa relación especial que tenía con Dios Padre. Una marca ahí, por favor, en Génesis 37 y vamos al Evangelio según San Juan. Ahí vamos a leer un par de textos. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, por favor. Juan, el capítulo 5, verso 18. Juan 5, 18, por favor, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también, ojo acá, decía que Dios era su padre. O sea, él decía que tengo una relación privilegiada con mi padre. ¿Por qué? Porque se hace igual a Dios, dice, haciéndose igual a Dios. Siempre en el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 10 ahora, Juan capítulo 10, versículos 30 y 31. Juan 10, 30 y 31. Dice, y yo y el Padre, dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, Jesús está diciendo, yo tengo una relación especial con mi papá. Mi papá es Dios. ¿Su papá es Dios? Sí, mi papá es Dios. Y por eso lo detestaban. Pero también hay una segunda razón. Le aborrecían por sus palabras. Tanto por lo que él les dijo acerca de ellos, también como de su futuro, el futuro que ellos tendrían, el lugar a donde ellos irían. Jesús siempre estaba diciendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Salvador, que Él era Dios, que Él era el heredero del trono de David. Y eso los irritaba, eso los sacaba de las casillas, eso volvía locos a los líderes religiosos. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve este hombre a decir semejante barbaridad? Vea Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7, Juan 7, 7. Dice así, Juan 7, 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús está diciendo, hey, el mundo me aborrece porque yo les digo que es malvado. El mundo me aborrece porque yo les digo las cosas que hacen. Y las cosas que hacen son incorrectas. Las cosas que hacen son malas. También en el Evangelio de Juan, ahora el capítulo 8, el versículo 40. Juan 8:40, por favor. ¿Qué dice? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús les dice, vea, lo que yo hago es decirles la verdad. Entonces, ¿por qué me quiere matar? Lo que yo estoy diciendo es la verdad. Dios me la dio a mí y yo se la quiero contar a ustedes. ¿Por qué me quieren matar? Acá saquemos una aplicación para nosotros, ¿sí? Saquemos una aplicación práctica, una aplicación devocional. Si como cristianos hablamos la verdad a otros, si como cristianos estamos andando en la verdad y respondiendo la verdad, si estamos viviendo como Jesús, que es la verdad, debemos entender que el mundo nos va a aborrecer. El mundo no nos va a aplaudir, el mundo no nos va a abrazar, el mundo no nos va a apapachar y nos va a decir qué lindo, qué dicha, ay, qué bonito esta persona, este hombre, esta mujer, este joven, este adulto, que está hablando la verdad, que está diciendo que todos somos pecadores, que la justicia de Dios va a caer sobre nosotros, que si no nos arrepentimos vamos a perecer igualmente. No, el mundo nos va a aborrecer, como aborrecieron al Señor Jesús. El mundo quiere verdades a medias. El mundo quiere mentiras. El mundo lo que quiere es psicología, que le rasque la orejita, que le diga que todo va a salir bien. No te preocupes. Jesús, Buda, Alá,
todos son iguales, no hay ningún problema. Así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al cielo. Entonces no se preocupe por nada. Va a ver que al fin y al cabo Dios te va a salvar. De una u otra manera, Dios te va a salvar. Eso es lo que el mundo quiere. El mundo quiere que le hablen de la salvación en Jesús, de la justicia. No le gusta, perdón, que le hablen de la salvación de Jesús. No le gusta que le hablen de la justicia de Dios. No le gusta que le hablen del arrepentimiento, de momento, lo que estoy haciendo está mal, doy media vuelta y voy para allá. ¿Por qué? Porque quieren seguir en su misma situación. La gente no quiere que ser llamado en cuanto a esto, por eso no nos gusta cuando le llaman la atención. Toma en cuenta que no es algo personal. A veces la gente dice, es que mis compañeros de trabajo, mis compañeros de universidad, del colegio, se burlan de mí, mis vecinos, mis propios familiares, la tienen contra mí. Tome en cuenta que no es algo personal, no es algo contra usted, es contra el Señor, es contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de la gente y ellos no pueden ver, los no creyentes no pueden entender las cosas espirituales porque éstas se tienen que discernir espiritualmente. Y el mundo, por medio de esta burla, de esta ofensa, de estas puertas que se le cierran a usted, de este no tomarle en cuenta, va a tratar de hacerlo sentir a usted mal. ¿Para qué? Para que claudique, para que diga usted, no, mejor vuelvo yo al mundo, vuelvo atrás. Juan, por favor, nuevamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Dice así, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cuando usted en amor habla la verdad de Dios, a mucha gente no le va a gustar. La gente oye lo que quiere oír y no tanto lo que tiene que oír. Y quiero repetirlo. Y esto a veces, hermanos, con todo el amor y el cariño en Cristo se lo digo, tanto en las personas no creyentes como a veces en las mismas creyentes. Cuando uno les dice, mire, así ha dicho Jehová. Mire, la palabra de Dios, no, tuve un sueño, tuve una revelación, no, viera que Dios me dio, que le dijo que le hablara. No, es la Biblia, la Biblia. Tanto personas no creyentes como creyentes algunas, la gente oye lo que quiere oír y no tanto lo que tiene que oír. Si hablamos la verdad de Dios en amor, a pocos les va a parecer, a pocos les va a gustar, porque no conocen la palabra de Dios y no conocen al Dios de la palabra. Esa es la razón. Bueno, pero sigamos con José y sigamos con los cuadros. José tuvo dos sueños, ¿recuerda? Allá en Génesis capítulo 37, los versículos 6 al 10. No lo vamos a buscar ahora por una cuestión de tiempo, pero se los narro, ¿ok? Dos sueños tuvo José. En el primero de ellos dice que estaban atando manojos de trigo, ¿verdad? Todas las espigas así, ¿verdad? Las amarraban. Entonces él dice, el manojo mío estaba erguido, estaba levantado por encima de todos, pero el manojo de mis hermanos, el manojo de ustedes, se agachaba como reverenciando, digámoslo así, al manojo mío. Imagínense cómo se sintieron los hermanos. Qué colerón, qué chichón, ¿verdad? Bueno, pero no solo eso, no solo eso. Después dice, y tuve en el segundo día, tuve otro sueño. Ajá. Ok, ¿cuál es el sueño? Bueno, fíjense que en ese sueño yo vi el sol, la luna y 11 estrellas. Y estas se inclinaban ante mí. Se inclinaban, claro, imagínense. Yo quiero que hagamos aquí, ¿verdad? Que pensemos un momentito.
peor todavía. Esos sueños fueron un golpe en el hígado de ellos, ¿ok? Pero yo quiero que veamos acá también otro cuadro del Señor Jesús. Estos sueños proféticos presentan a José, ¿verdad? Reinando sobre todos. José reina, son sueños proféticos, o sea, son sueños futuros. José va a reinar sobre sus hermanos, José va a reinar sobre su familia y si nosotros brincamos hasta los últimos capítulos de Génesis, ¿qué vemos? ¿Cómo encontramos a José en los últimos capítulos? Lo vemos como el soberano, lo vemos como el rey, el segundo después de Faraón. Lo vemos como la persona encargada de todos los bienes y la distribución de Egipto. Lo vemos como un soberano, el soberano de la tierra. Bueno, hagamos la aplicación con Jesús. Veamos el cuadro. Jesús es el soberano del universo. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Es el que tiene el derecho de gobernar sobre el universo. Al final de esta historia humana de tanto fracaso, Jesús vendrá a reinar sobre esta tierra y veremos su justicia, veremos su gloria, veremos su esplendor. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Y veamos ahí. Dice acá, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué? El principado, la potestad sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero sigue hablando. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por estos sueños, lógicamente, esto hizo que sus hermanos lo detestaran y le tuvieran envidia. Los llegaron a detestar, los llegaron a aborrecer y eso llevó de la mano a que lo envidiaran. Génesis capítulo 37, volvamos al Antiguo Testamento, por favor. Génesis capítulo 37, el versículo 11 ahora. Génesis 37, 11. Dice el versículo, y sus hermanos, Génesis 37, 11, y sus hermanos le tenían, ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Le tenían envidia. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En el caso de nuestro Señor Jesús, Él fue entregado a la muerte como José por sus hermanos, los judíos, los de su pueblo, porque le tenían envidia también. José fue entregado por sus hermanos envidiosos. Jesús, de él también tenían envidia. Acompáñeme a Marcos para corroborar esto. Marcos capítulo 15, versículos 9 y 10. Marcos el capítulo 15, versos 9 y 10, por favor. Marcos 15, 9. Dice así, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Ojo lo que sigue, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Acá hay una aplicación personal. Cuando usted habla la verdad de Dios, ¿qué efecto produce en muchos? En muchos. En unos cuantos, pues sí hay aceptación, en otros, pues, digamos, hay una simpatía, pero en muchos produce rechazo, produce envidia. Y llegan a expresar cosas como, ¿y quién es usted? ¿Quién es usted para decirme cómo debo vivir? ¿Quién es usted? ¿Quién lo metió a usted? ¿Qué le importa a usted? ¿Por qué se mete en mi vida? Yo hago lo que me place, vivo como quiero y nadie me va a decir cómo debo hacerlo. Nadie me va a decir a mí cómo debo vivir, ¿verdad? Desafortunadamente así piensan los inconversos, así piensan los que no tienen a Jesús.
José, ¿por qué? Porque para ellos no hay autoridad, la autoridad es ellos mismos. Para un creyente la autoridad es la palabra de Dios. Repito, no un sueño, no, es que el Señor me dijo que le dijera, no, no, no. Aquí está, capítulo y versículo, ¿verdad? Como dice Isaías, todo bajo aquí, en precepto sobre precepto. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Ok? Dios dice, y si Dios dice, pues vamos a hacer, ¿sí? José fue enviado por su padre para el bienestar de sus hermanos. Acá vemos otro cuadro. Acompáñeme aquí porque esta parte es muy bonita, es muy rica. José fue enviado por su padre para el bienestar de sus hermanos. Ahora sí, vámonos a Génesis 37, por favor. Génesis 37 y vamos a empezar a leer desde el versículo 12. Génesis 37, 12 hasta el versículo 17. Siga ahí conmigo. Génesis 37, 12 dice, y aquí ponga atención a los nombres de los lugares, ponga atención a lo que el papá hizo, ok, ponga atención, por favor. Génesis 37, 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en, ¿dónde? Siquem, guarde ese nombre por ahí, Siquem, ok. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas, ¿dónde? En Siquem, ok, bien. Ven y te enviaré a ellos. Y él dijo, no, más tarde. Ay, no, qué pereza. Déjame terminar de jugar acá el video. Es que estoy viendo una película. Uy, es que estoy haciendo un tareón de la U. No, dijo, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. O sea, el papá está preocupado por el bienestar de sus hijos. Y lo envió del valle ¿de dónde lo envió? Del valle de Hebrón. Están en Hebrón y lo envía ¿a dónde? Llega a Siquem, ¿okay? Hebrón, Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán, otro nombre, Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló, ¿en dónde? Los halló en Dotán. Los hermanos de José estaban lejos, ¿ok? Estaban largo, sígame aquí por favor, estaban largo de la comunión de su padre, estaban largo de su comunión. Y ellos estaban apacentando las ovejas de su padre y él se preocupa por su bienestar. Por eso envía a José, quien está cerca del Padre, quien está cerca de la comunión con él, y lo envía a buscarlos. José, recuerde, tenía 17 años, no era ningún inexperto, no tenía problemas, ¿verdad? Él captaba las cosas. José entendía que ellos no lo querían. José sabía que ellos lo aborrecían, él tenía que palparlo, él tenía que ver las caras que le hacían y los gestos, ¿verdad? Y todo, los ojos fruncidos y el enojo y el desdén con que tal vez lo volvían a ver o cuando él llegaba le daban media vuelta y lo dejaban hablando solo. Él captaba la cosa, entendía que ellos no lo querían, que lo aborrecían, que lo envidiaban. Sin embargo, fue obediente. Sin embargo, fue obediente a los designios de su papá. Fue obediente, aquí estoy, heme aquí. Fue obediente y sumiso a la petición que su papá hizo, vaya y busque a sus hermanos. En esto también vemos un cuadro del Señor Jesús. Los líderes de la nación de Israel, los fariseos, los saduceos, los escribas, apacentaban las ovejas del Señor, porque Israel es llamado el rebaño de Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces ellos, los líderes religiosos, estaban haciendo lo mismo que los hermanos de José estaban haciendo, apacentando un rebaño. En el caso de José, de sus hermanos, un rebaño físico de ovejas. En el caso de los líderes espirituales de Israel, estaban apacentando un rebaño espiritual. Dios el Padre entonces está preocupado por el bienestar de ellos, porque ellos están lejos de Él y además están en Siquem. Y por eso envía a Jesús, quien va de una manera dispuesta a sus hermanos.
Tenga presente que Dios Padre, al vernos viviendo en un mundo de pecado, un mundo de maldad, un mundo corrupto, un mundo injusto, viendo que estábamos separados de su comunión, lejos de Él, apartados de Él, apartados de los pactos, envía a Jesús para reconciliarnos con Él. Dios nos amó tanto que se preocupó por nosotros a tal punto que envía a Jesús, quien está dispuesto a su Hijo amado y quien dice, heme aquí, yo voy a morir, yo voy a buscarlos a Siquem. Y ahorita vamos a ver qué es Siquem. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, por favor. Una marquita ahí a Génesis 37 y vamos a Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, Primera de Juan 4, 10. Dice así el versículo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús, al igual que José, respondiendo al deseo de su padre inmediatamente, aún sabiendo que los seres humanos lo aborrecían y que lo matarían por envidia, Jesús vino. José salió de Hebrón, vivía en Hebrón, José vivía en Hebrón, y de ahí sale a buscar a sus hermanos a Siquem, pero los halla en Dotán. ¿Y este juego de nombres, pastor, qué significa? Hebrón quiere decir comunión. Hebrón significa comunión, significa compañerismo. ¿Dónde vivía José? En Hebrón. José vivía en Hebrón, vivía en comunión, en unión, en cercanía, en compañerismo con su padre. José salió del lugar de la comunión y del compañerismo con su padre, salió de esa relación estrecha y linda y preciosa y bella con su padre para ir a buscar a sus hermanos que estaban en cierto sentido perdidos en el campo. Jesús salió del cielo, del lugar de perfecta comunión y compañerismo con su Padre para venir a la tierra y buscar a los pecadores perdidos en nuestros pecados. José es enviado por el Padre a Siquem, ¿ok? Siquem, si usted recuerda, y si no, pues voy a hacerle una remembranza así rápido. Siquem se menciona en la Biblia en unos capítulos antes, en el capítulo 34. Fue un lugar de matanza. Ahí en Génesis 34 había un príncipe que se llamaba Siquem. Y Jacob y sus hijos llegaron a vivir por ahí. Siquem se enamoró de la hija de Jacob, que se llamaba Dina. Pero él no pudo esperar, igual como la gente del mundo no pueden esperar hacer las cosas bien, sino que la viola, la ultraja, ¿verdad? Pero resulta que después de ultrajarla, su corazón se quedó pegado a ella y dice, ay, yo me quiero casar, ¿verdad? Qué barbaridad, pero bueno, así hace el mundo. Entonces el hombre quiere casarse ahora. Y dos de los hijos de Jacob planean, ¿verdad? Tienen un plan maquiavélico y le dicen a él, mire, está bien, pero hay una costumbre en nuestro pueblo. Es que todos los hombres tienen que circuncidarse. Y los hijos fueron Simeón y Leví. Y ellos le dijeron así, vea, todos, usted quiere a nuestra hermana, la quiere como esposa. No hay ningún problema, solamente una costumbre pequeñita. Todos tienen que circuncidarse. Y el amor de Siquem era tal que le dijo al papá, hay que circuncidarnos. Nosotros somos incircuncisos. Y todos se circuncidaron. ¿Y qué es lo que hicieron? Estos dos hombres entraron y mataron a filo de espada a todos los varones. Entonces, este lugar, y todo fue para vengar la deshonra que le hicieron a su hermana Dina. Entonces, Siquem es un lugar de violencia. Siquem es un lugar de tristeza, un lugar de pecado, de sangre y de muerte. ¿Qué representación más gráfica de nuestro mundo? Cuando Dios manda a su Hijo amado, lo manda a un lugar desde la perfecta comunión donde él vivía, en Hebrón, a un lugar lleno de pecado, a un lugar lleno de maldad, de tristeza, de violencia, de sangre y de muerte, como es nuestro mundo.
Yo sé que hay gente que quiere tapar el sol con un dedo y decir, no, no, jamás, nuestro mundo no tiene bonitas montañas y volcanes y mares. Sí, sí, pero nuestra sociedad está carcomida, nuestra sociedad está podrida. Nuestra sociedad, vea la cantidad, perdón, la ola de delitos, de asesinatos, de secuestros, de drogadicción. Es un lugar en el cual nosotros vivimos de maldad, de injusticia, de tristeza, violencia. Igual a Siquem. Cuando por fin José encuentra a sus hermanos, ¿dónde están ellos? Están en Dotán. Los encuentra en Dotán. Dotán quiere decir enfermedad. Quiere decir enfermedad. Cuando nuestro Señor vino a este mundo de pecado, de tristeza, de violencia, de sangre y de muerte, nos halló en nuestra enfermedad, nos halló en nuestros delitos y pecados, nos halló con la lepra de nuestro pecado. Lucas, el capítulo 5, por favor, versículos 31 y 32. Lucas 5, por favor. Lucas 5, 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. José salió de Hebrón para buscar a sus hermanos en Siquem, pero los halla hasta en Dotán. Jesús salió de Hebrón, salió de la gloria del cielo para buscarnos y nos encontró en Dotán. Nos encontró en este mundo de tristeza y muerte. Nos halló en nuestra enfermedad, contaminados por el pecado. Pero no termina acá. El gran aborrecimiento de los hermanos de José um, da fruto. Ese aborrecimiento llega a engendrar, esa es la palabra que andaba buscando, llega a engendrar fruto. Ellos no solamente rechinaban sus dientes del enojo contra él, sino que ahora planean matarlo. No solamente se queda acá, si es que no lo aguantamos, yo no lo soporto, no lo puedo ni pintado, no, y ahora piensan en, hay que matarlo. No, hay que deshacernos de él. Génesis 37, versículos 18 al 20. Génesis 37, volvamos ahí a Génesis 37, por favor. Génesis 37, 18. Por favor. Dice así, Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. No fue, venid y saludémoslo. Venid y pegámosle una regañada. ¿Qué anda haciendo usted aquí? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Qué necedad la suya? ¿Qué majadero juega vivo? No, no, no. En la mente, en el ardid de ellos es, venid y matémosle. Y echémosle una cisterna. Y diremos, vamos a mentir, porque un pecado siempre carga otro pecado. Siempre, 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 van de la mano. Usted comete un pecado y tiene que hacer otro pecado para tapar ese pecado y luego tiene otro pecado y así va. Por eso Dios nos dice, hey, salga del pecado. Bueno, alguna mala bestia, iban a mentir, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando la envidia y el odio de los judíos da su fruto, primero planearon cómo matar a Jesús. Y cuando se dio la oportunidad lo clavaron a una cruz. Vea conmigo dos textos, vea conmigo Mateo capítulo 26. Es lo mismo, es el mismo cuadro, vean el mismo cuadro, cómo se repite la belleza de la palabra de Dios. Por eso José era un cuadro muy bello de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 59, dice así, Mateo 26, 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, falso testimonio para entregarle a la muerte, ¿ok? Lo detestaban, vamos a buscar la manera de matarlo. Juan, ahora vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Juan 15, 3, por favor. Perdón, Juan 11, 53, disculpen. Juan 11, 53, les di mal, especialmente hermanos, si están tomando apuntes, perdónenme. Juan 11, 53, dice, 11, 53, así que desde aquel día, ¿qué? Acordaron matarle.
Ay, ya no lo soportábamos, no lo soportábamos, no lo aguantábamos, no lo aguantamos. Pues llegó un momento en que dice, no, ya no, hay que matarlo. Hay que quitarlo de en medio. No, hay que matarlo. ¿Ok? A pesar de la voz de la razón, ¿verdad? Siempre intentaron matarlo, tirándolo a un pozo, ¿verdad? Siempre. Vea la voz de la razón, Génesis 37:21. Ahí se levanta alguien, un hermano, que utiliza la voz, los dice, voy a tratar de convencerlos, voy a hacer que entren en razón. Génesis 37:21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no lo matemos, ¿verdad? Saben, con Jesús fue igual. A pesar de la voz de la razón en varias ocasiones, y especialmente con Poncio Pilato, quien dijo, mire, yo no hallo ningún mal en él, yo no sé por qué lo quieren matar. Vea, yo lo he entrevistado, le he metido miedo, y no sé por qué lo quieren matar, no encuentro nada. Es la voz de la razón, yo no sé por qué ustedes quieren matarlo, pero sin embargo siempre le echaron la mano y lo mataron. Pero antes de matarlo, ¿qué hacen los hermanos de José? ¿Recuerda? Antes de, comillas, matarlo, tirarlo a la cisterna, esperando que se ahogara, ¿qué hacen los hermanos? Lo maltratan, lo avergüenzan. ¿Y qué pasa con la túnica? Se la quitan. Se la quitan para ridiculizarlo. ¿Verdad? Él estaba ahí semidesnudo, en una vergüenza, golpeado. ¿Verdad? Yo sé que como esta historia se cuenta mucho a los niños, obviamente no se entra en esas partes, pero lo golpearon, lo maltrataron, lo ridiculizaron, se burlaron de él. Lo mismo sucedió con Jesús. Antes de ser crucificado, lo escarnecieron, se burlaron de él, lo escupieron, lo hirieron y quitaron su ropa para avergonzarlo en público. Dicen los teólogos más viejos y los mayores, los predicadores de más años, cuando hablan de la crucifixión de Cristo, mencionan que el Señor Jesucristo, basándose en Salmo 22, donde Jesús está en la cruz y él dice, soy gusano y no hombre, hace referencia a que como un gusano no tiene caparazón, está desnudo. Jesús estaba diciendo, yo estoy desnudo aquí ante la vista de todos. Soy el hazmerreír de todos. Soy la vergüenza pública, ¿verdad? Acompáñeme a Mateo, capítulo 27, versículos 27 y 28. Yo creo que nosotros no vamos, hay un montón de cosas que no vamos a dimensionar aquí en la tierra hasta que estemos en el cielo. Y una de ellas es el pecado. Cuando se cometió el pecado en Génesis 3, todo lo que afectó no solamente la tierra, al ser humano, sino el universo entero. Pero también nunca vamos a dimensionar ese momento de la crucifixión de Jesús y lo que él vivió, lo que él pasó y lo que la misma naturaleza experimentó al ver la naturaleza, al ver la creación, que estaban matando al Creador. Mateo 27, versículos 27 y 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Juan capítulo 19, verso 23. Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Aunque los siguientes cuadros que voy a mencionar entre José y Cristo, a partir de aquí no concuerdan en un orden cronológico, ya que lo que sigue en la historia de José es que Judá, su hermano, propone a sus otros hermanos venderlo. En el caso del Señor, él fue vendido antes de ser crucificado. Sin embargo, aquí lo que quiero que veamos son los elementos, eso es lo importante. Recuerden que estamos viendo una prefiguración, una sombra, ¿ok? No la figura en sí. Les pregunto, a cuál hermano se le ocurrió traicionar a José y venderlo a los gentiles? O sea, venderlo a los madianitas. ¿A cuál de los hermanos? ¿Se acuerdan?
¿Cuál de los hermanos fue el que dijo, hey, no hombre, vendamos a José, a esa caravana de madianitas? ¿Recuerdan el nombre de ese hermano? Les ayudo. Su nombre fue Judá. Judá fue su nombre. ¿Ok? Génesis capítulo 37, versículos 26 al 28. Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y en cobramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ok, entonces, ¿cómo se llamaba el hermano que vendió a José, a los infieles, a los gentiles, a los madianitas? A Judá. Bien, vamos a Jesús. ¿Quién fue el que traicionó a Jesús? ¿Quién fue el que lo vendió a los gentiles? En este caso no madianitas, sino romanos. ¿Quién fue? ¿Cómo se llamó? ¿Recuerdan ustedes quién fue el que vendió a Jesús? Se llamó Judas. Judá en hebreo se traduce Judas en el griego. Es el mismo nombre. Judá, Judas. Ambos traicioneros. Ambos vendiendo al Señor Jesús. A José lo venden por 20 piezas de plata porque ese era el precio en que se vendía a un joven. Y a Jesús lo venden por 30 piezas de plata porque ese es el precio que se vendía ya a un hombre mayor. Pero la plata era el símbolo de la redención. Con la plata era que se compraban la redención. Sacan a José del pozo vivo para ser vendido a los ismaelitas. Jesús, o sea, pensaron que se había muerto, pero ahí vienen los madianitas, vendámoslo, sacan a José. ¿Y cómo lo sacan? Lo sacan vivo. Él estaba ahí en el corazón de ese pozo, ¿verdad? Tipológicamente hablando, estaba como en el corazón de la tierra. Jesús, después que muere, dice la Biblia, fue al corazón de la tierra. Dice Pedro que fue a proclamar victoria allá, el corazón de la tierra, donde están los espíritus encarcelados. Y Jesús al tercer día se levanta, sale del pozo. José sale vivo. Jesús al tercer día sale vivo y proclama victoria sobre la muerte. Una cosa más para pensar y concluir. Dios mandó a su propio Hijo para su bienestar. Y si usted me está escuchando y no tiene a Jesús como Salvador personal, Dios lo mandó a buscar. Usted está viviendo en Siquem. Usted está en Dotán. Y Jesús, que está en Hebrón, estuvo en Hebrón con la comunión de su Padre, vino a este lugar polvoriento, lleno de pecado, lleno de montones de cosas malas que usted y yo vemos todos los días en la calle, en las noticias, en nuestros centros de trabajo, estudio. Jesús vino a buscarlo a usted. Él vino a buscarle a usted. Si usted fuera la única persona en este mundo, Jesús vendría a buscarlo a usted para llevarlo a la comunión con el Padre, para llevarlo a que pueda tener un encuentro con su Padre, para llevarlo a que usted pueda entregar su corazón a Cristo. La única esperanza de vida eterna es Jesús. La única esperanza para poder ir al cielo, la única esperanza de perdón de pecados es Jesús. Y Él desea que usted se entregue a Él, no para el bienestar de Él, porque Él es absoluto, Él no necesita nada, sino es para el bienestar suyo, un bienestar que durará toda la eternidad. Hermanos, cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, todo lo que Cristo sufrió por nosotros, tanto en su vida como en su padecimiento y muerte, no nos echemos atrás, hablemos de Él. No sé cómo está su situación espiritual, no sé si usted se encuentra en este momento así como tambaleándose, como claudicando, como diciendo me voy o no me voy. Yo no sé si dejo la iglesia, no sé si me aparto, es que me iba mejor antes y ahí viene el diablo y le pone cualquier cantidad de excusas
es que no lo saludan, es que nadie lo quiere, es que te lo critican, es que el diablo es el que le está diciendo a usted esas cosas, porque Dios lo ama. No en vano dice Hebreos que nuestros ojos tienen que estar puestos en quién, mientras corremos esta carrera de la fe, esta maratón, no no este sprint de 100 metros, sino esta maratón de la vida. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Es Él al que tenemos que ver. Es Él en el que tenemos que sostenernos como viendo al invisible. Entonces, hermanos, hablemos de Jesús. Compartamos a Jesús. No nos cansemos de sembrar la semilla, de contar las buenas nuevas, de hablar la verdad. ¿Que vamos a ser despreciados? Claro que sí, el mundo nos va a despreciar. Pero ¿qué preferimos? ¿El aplauso del mundo y la tristeza de Dios o al revés? Preferimos el aplauso de Dios, aunque haya aborrecimiento de parte del mundo. La respuesta está en sus manos, está en usted. Espero en Dios que usted tome la decisión correcta. Vamos a orar para concluir en esta noche. Padre amado, gracias doy porque nos muestras tu bondad y tu misericordia. Gracias Dios por ser bueno, paciente, por Dios enseñarnos tu palabra. Estos cuadros tan ricos. La semana pasada vimos a Ismael como cuadro de Jesús y ahora vemos a José. Y la otra semana, Señor, si usted retarda su venida y me da vida, yo quiero seguir ahondando con José, porque como dije, hay mucho que hablar de José. Y me gustaría hablar más sobre José la otra semana. Pero Señor, mi Padre, este cuadro es un buen cuadro de Jesús, pero no sirve de nada si no lo aplicamos a nuestra vida. No sirve de nada si lo dejamos en el intelecto. Por favor, cámbianos, ayúdanos, bendícenos en esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo, mi Dios. Amén. Antes de irme, quiero invitarle para que pueda acompañarnos a nuestro mensaje, a nuestro culto el domingo entrante a las 10 de la mañana. Estamos estudiando el libro de Esther y también de ahí estamos sacando varios tipos y cuadros y símbolos. Y le invito para que nos acompañe por allá, para que vaya con su familia y se pueda compartir con la iglesia. Que tengan muy buenas noches, que Dios los guarde y que puedan descansar hoy. Bendiciones y que Dios los proteja y los bendiga.